creencia y vos me das información, me das evidencia de que mi creencia es equivocada, yo te voy a cuestionar o me voy a defender porque vos estás en el fondo criticando mi identidad. No importa tanto la verdad, me estás criticando mi identidad, mis creencias. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, un aspecto es la empatía. La empatía para mí es una palabra clave para el futuro de la humanidad, de la sociedad. Es imaginar, repito, lo que piensa el otro y sentir lo que siente el otro. Hay que ponerse en el lugar del otro. Lo que necesitamos es un sueño. Esto se puede replicar en otros países o en la sociedad. Necesitamos proyectos superadores, inspiradores y empatía. Empatía es una palabra clave para superar el prejuicio. Hola, doctor. Lo primero, un placer. Gracias. Y bueno, me gustaría preguntarle acerca de qué opina, o más bien qué dice la ciencia sobre cómo podríamos aprender mejor y si hay algún tipo de facilidad respecto a esto. Claramente, uno enseña con el cerebro y uno aprende con el cerebro. Así que es natural que el avance en entender nuestro cerebro tenga algún impacto en la educación y sobre todo en el aprendizaje. Hoy sabemos que es muy importante una nutrición adecuada en el cerebro. No solo no tener hambre, que es obvio, sino tener una buena nutrición. Y esto no es menor en algunos países de mi continente, de Latinoamérica, de América Latina, en mi país, hay una gran cantidad de chicos con malnutrición. O sea, tenemos que nutrir bien a los chicos. En África también es el mismo problema, en otros sectores del mundo. Así que nutrir bien a los chicos es importante. El segundo factor que puede impactar en el aprendizaje es el estrés crónico. El estrés crónico puede ser por un chico ansioso o estresado crónicamente por problemas familiares o violencia, pero también porque vive en la pobreza. Hoy gran parte del mundo lamentablemente todavía vive en la pobreza y la pobreza genera un estrés mental crónico que impacta en el aprendizaje. El ejercicio físico es muy importante para aprender. El ejercicio físico genera nuevas conexiones neuronales, mejora el ánimo, baja la ansiedad, refuerza el pensamiento creativo, el ejercicio físico. Además, dormir bien. El sueño es muy importante porque una de las funciones del sueño es consolidar la memoria. También hoy sabemos de la neurociencia que en la adolescencia cambia el reloj biológico interno y por eso algunos países están poniendo materias más exigentes cognitivamente cerca del mediodía y a la mañana materias en la adolescencia menos exigentes cognitivamente. No es un problema, es una cuestión biológica de la adolescencia. También involucrarse en el aprendizaje. Cuando una persona debate, discute, se involucra en el aprendizaje, aprende mejor. Otra cosa importante que sabemos desde estudiar la conducta y el cerebro es que aprender todo de golpe a veces no es bueno. Es mejor tener intervalos de aprendizaje. Uno consolida mejor la información cuando tiene intervalos de aprendizaje. También una cosa que nos ayuda para tener éxito a veces en tareas y también en el aprendizaje es tener metacognition, es una autoevaluación personal de uno, de cómo aprende uno, de las debilidades y fortalezas de uno. El juego permite un impacto en lo simbólico, en lo lingüístico y en la flexibilidad cognitiva, en la empatía, en la emoción. Así que juguemos más. Los chicos y los adultos tenemos que jugar. El cerebro humano aprende básicamente cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Por eso hay que reinventar al docente ahora. El docente no va a perder su rol, porque el contacto humano es clave. Yo les dije que no hay nada como el contacto humano. Cuando yo era chico en ese pueblito que se llama Arroyo Dulce, en La Pampa, Argentina, entraba mi maestra y me decía, San Martín cruzó los Andes. Y yo, que era curioso, la miraba porque ella tenía información que yo no tenía. Y eso me generaba un ejemplo, admiración, me motivaba. Hoy, mi hijo Pedro, de 11 años, con un celular, tiene más información, si tiene acceso a Internet, que el presidente de Estados Unidos en su momento cuando decidió conquistar o ir a la Luna, cuando puso el sistema científico americano para ir a la Luna. El presidente de Estados Unidos en ese momento tenía menos información con los servicios de inteligencia de esa época que mi hijo o cualquier niño con un celular y acceso a Internet. O sea que hoy el rol del docente no es transmitir la información. Eso ya no genera tanto respeto, tanta motivación, porque la información está disponible y va a estar cada vez más disponible. Pero eso no quiere decir que el docente no sea el trabajo más importante de todos.
No hay trabajo más importante que el del maestro, que el del docente. ¿Qué trabajo es más importante que formar a los futuros jueces, a los futuros médicos, a los futuros presidentes, a los futuros periodistas? Al docente hay que respetarlo, hay que prestigiarlo, hay que pagarle bien, pero además hay que reinventarlo, porque ya el rol del docente no es transmitir la información. El rol del docente actual es ver qué hacemos con esa información que ya está y cada vez va a estar más disponible, cómo generamos nueva información, cómo se trabaja en equipo, porque hoy sabemos que el conocimiento, tanto en las ciencias duras como humanísticas, se genera en equipo. La creación del conocimiento es colectivo. Cómo se comunica, cómo se inspira a los docentes, cómo se maneja la atención de los alumnos. La atención es un recurso limitado. Y más que preguntarnos por qué los chicos no tienen atención, tenemos que preguntarnos alguna vez por qué los docentes no atraen la atención de los chicos. Pero eso no va a quitar el rol que tienen los docentes. El rol del contacto humano es irreemplazable. La educación a distancia es importante, es complementaria, pero no va a reemplazar al rol del docente, del maestro, del tutor, del ejemplo, porque el cerebro aprende básicamente cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Hay mucho más datos de la neurociencia que se pueden usar en la educación. No tenemos tiempo ahora de revisar todos en detalle, pero claramente entender el órgano con el cual enseñamos y aprendemos va a impactar en la educación. Pero quiero dejar claro que es una herramienta más para que se tengan en cuenta en los planes pedagógicos. Los neurocientíficos no tenemos que hacer ningún plan pedagógico. Los planes pedagógicos tienen que ser basados en múltiples áreas. Y la neurociencia es una herramienta más que se debe tener en cuenta. A modo de conclusión, me gustaría saber qué puede hacer la neurociencia por la educación. Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Australia y otros países tienen unidad de conducta, se llama en inglés Behavioral Insight, donde se usa los datos de la ciencia de la conducta y en mayor medida cada vez más el de la neurociencia para el mejor diseño y la mejor implementación de las políticas públicas. Si uno me pregunta a mí cómo van a evolucionar las políticas públicas en el mundo en diferentes áreas, va a ser tomando en cuenta lo que sabemos sobre cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestro cerebro. Porque muchas veces se diseñan organismos internacionales, diseñan una política pública para un país, pero falla. La política pública es buena, tiene buenas intenciones, pero no tomó en cuenta cómo esa sociedad a la que estaba dirigida esa política pública se comporta, decide. Entonces, para el mejor diseño de una política pública, los funcionarios van a tener que tomar en cuenta cómo las sociedades se comportan, deciden y actúan. Todos sabemos que comer frutas, pescados y verduras es bueno, pero si yo a mi hijo de 11 años, cuando llega a mi casa, le pongo cosas fritas y con grasas, el contexto le va a influir a que tenga más sobrepeso, que si le pongo fruta, que se va a enojar, pero luego el contexto le va a ayudar a tener una dieta saludable. Entonces, hay muchas cosas que pueden mejorar las políticas públicas, entre ellas la educación, tomando en cuenta lo que sabemos de la conducta humana y de las neurociencias, porque en definitiva todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro. Bueno, quiero agradecerles por la atención y por este momento que compartimos, reflexionando sobre el órgano más complejo del universo y sobre el conocimiento. Vivimos en un contexto donde el conocimiento es clave para todo, para progresar, para la economía, para los países, para las sociedades, a nivel individual y comunitario. Estamos en la era del conocimiento y debemos invertir en el cerebro de los ciudadanos, nutrirlos bien, darle estímulo afectivo, darle estímulo cognitivo, porque si no, no hay igualdad de oportunidades. La meritocracia solamente sucede cuando se nace con igualdad de oportunidades. Y hoy no puede haber meritocracia porque en el mundo hay mucha gente que tiene menos oportunidades de arranque. Entonces, como sociedad, en el mundo tenemos hoy la inteligencia, la economía, la logística para erradicar el hambre, la pobreza. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué hay tanta desigualdad? Porque tenemos cerebros humanos que a veces nos producen prejuicios, sesgos, egoísmos. Entonces tenemos que luchar con eso. ¿Y cómo se lucha? Con empatía, con proyectos inspiradores y tomando en cuenta la ciencia. Hoy, la mejor inversión de los países es la inversión en el cerebro de los ciudadanos. Es la educación de calidad, la igualdad de oportunidades. Y se los digo porque yo cuando era chico estaba convencido en mi pueblo